Llámate al Andrés que venga. Mira al Andrés que ponga el aire acondicionado. ¿Cómo? Dile que ponga el aire acondicionado. Sí, obvio. La segunda sala del Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2394-15, contienda de competencia suscitada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público en el marco de los autos 2176-2015, seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Tiene la palabra el relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 20 de noviembre, María de la Luz Domper, presidenta subrogante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conforme al artículo 19, número 12 de la Constitución, promueve contienda de competencia entre dicho tribunal y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público. Como antecedentes, cabe consignar que el tribunal requiriente se encuentra conociendo un procedimiento contencioso seguido contra CMPC Tissue, Sociedad Anónima, y SCA Chile, Sociedad Anónima, que se origina requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, al tiempo que la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público se encuentra investigando la posible comisión de delito por parte de las mismas empresas. En octubre, la Fiscalía Económica interpuso ante el Tribunal de Libre Competencia requerimiento contra las sociedades aludidas por infracción al artículo 3 del Decreto Ley 211 en relación con el mercado del papel tissue, acompañando antecedentes que incautó a SCA y solicitando su confidencialidad conforme a los artículos 22 y 39A del DL 211. El tribunal tuvo por interpuesto requerimiento y accedió a la confidencialidad de acuerdo a las disposiciones legales aludidas. Por otro lado,
la Fiscalía del Ministerio Público de Puente Alto solicitó al tribunal remitir copia del expediente y de los documentos y antecedentes en la causa, resolviendo el tribunal con fecha 5 de noviembre la entrega de las versiones públicas electrónicas, pero no de las evidencias declaradas confidenciales. Ante ello, el Ministerio Público accionó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel conforme al artículo 19 del Código Procesal Penal para que resolviera la controversia sobre entrega de información. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia plantea la presente contienda en contra del Ministerio Público sosteniendo, en síntesis, primero, en la especie se verifica una contienda como conflicto de funciones entre un órgano jurisdiccional y otro administrativo, cuyas potestades no pueden lesionar las funciones legales del otro, como sucede al requerir el Ministerio Público información confidencial al tribunal. Segundo, la facultad constitucional de investigación de delitos del Ministerio Público le permite requerir compulsivamente información a autoridades y órganos del Estado y, en caso de negativa, solicitar a la Corte respectiva que resuelva. Sin embargo, en la especie no es competente la Corte de Apelaciones porque no se ha requerido información a un órgano administrativo, sino a un tribunal de la República, correspondiendo a esta magistratura constitucional resolver contiendas de competencia entre órganos administrativos y tribunales no superiores de justicia. Tercero, el Tribunal de Libre Competencia, previa solicitud de la Fiscalía Económica, decretó por resolución judicial la confidencialidad sin que el Ministerio Público interpusiera los recursos jurisdiccionales pertinentes contra dicha resolución. Cuarto, la confidencialidad decretada por el tribunal busca tanto proteger la información sensible a competidores como resguardar la identidad de quienes han aportado antecedentes, máxime en un caso en que las empresas han solicitado acogerse a delación compensada. Quinto, la solicitud compulsiva de información del Ministerio Público importa excederse en sus potestades legales, vulnerando la independencia externa del Tribunal de Libre Competencia asegurada en la Constitución Política. Y sexto, la entrega de la información importaría que el mismo tribunal infringiera la preceptiva legal que lo obliga sobre confidencialidad. Concluye el tribunal solicitando a esta magistratura acoger la contienda, declarando que el Ministerio Público carece de facultades para exigirle compulsivamente entrega de información o, en su defecto, que no puede forzarlo a contravenir las disposiciones del DL 211. Con fecha 24 de noviembre, Raúl Guzmán Uribe, fiscal regional metropolitano sur del Ministerio Público, se hace parte en la contienda y solicita la inadmisibilidad, sosteniendo en síntesis, primero, en el marco de la investigación penal seguida contra CMPC y SCA por posible comisión de los delitos de los artículos 285 y 286 del Código Penal, ante la negativa de entrega de información, el Ministerio Público sometió la decisión de la controversia a la Corte de Apelaciones de San Miguel, habiendo evacuado en dicho proceso informe tanto la Fiscalía Nacional Económica como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin cuestionar la contienda de dicho Tribunal de Alzada para resolver el asunto. Segundo, la decisión de la controversia se encuentra trabada ante la Corte de Apelaciones, que es el tribunal legalmente competente para resolver acerca de la entrega de la documentación cuando ha sido denegada por un órgano del Estado, invocando su carácter secreto. Y tercero, el conflicto en realidad se suscitaría entre las competencias del Tribunal de la Libre Competencia y de la Corte de Apelaciones aludida, y siendo esta última un Tribunal Superior de Justicia, este Tribunal Constitucional no es competente para resolver el conflicto. Concluye así la Fiscalía Regional solicitando la declaración de inadmisibilidad de la contienda promovida. Por resolución de 24 de noviembre, como medida para mejor sustanciación, esta sala resolvió fijar esta audiencia para que las partes vinieran a alegar exclusivamente acerca de la admisibilidad de la contienda, suspendiendo en el intertanto el procedimiento ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y por resolución de 30 de noviembre, la sala accedió a las solicitudes de la Fiscalía Nacional Económica y de SCA Chile, Sociedad Anónima, de ser tenidas como parte y poder alegar acerca de la admisibilidad. Concluyo, presidente, que se anunciaron para alegar en forma las 4 partes concernidas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, tiene la palabra el abogado Javier Tapia, hasta por 15 minutos. Una palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en esta contienda de competencia presentada en contra del Ministerio Público. Y solicito desde ya que se declare la admisibilidad de la contienda y se entre a conocer el fondo del asunto. Señora ministra, señores ministros, como ha dicho el señor relator, lo que se discute en esta etapa procesal es únicamente si la presentación de este tribunal
ha cumplido con el estándar de admisibilidad de las contiendas de competencia. Ese estándar se encuentra fundamentalmente en el artículo 112, inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional del Excelentísimo Tribunal. Allí se señala que la petición debe indicar con precisión los hechos, el derecho y la contienda producida. Pues bien, de la sola lectura de nuestra presentación, a Fojas 1, se desprende que hemos cumplido todos y cada uno de esos requisitos. Primero, los hechos. Los hechos a esta altura son de público conocimiento. Además, los describimos en la sección de antecedentes de nuestra presentación y se desprenden de todos los antecedentes que acompañamos en el tercer otro sí de la misma. Atendida a la precisión con que han sido relatados por el señor López, no voy a ahondar mucho más en los hechos. El derecho también es mencionado en nuestra presentación. Citamos profusamente las normas que atribuyen competencia al Ministerio Público para investigar hechos constituidos de delito y para requerir información. Citamos las normas que atribuyen competencia al Tribunal de la Competencia para conocer infracción a la libre competencia y para proteger la confidencialidad de cierta información. Y citamos el artículo 93, número 12 de la Constitución, que le da competencia al Tribunal para resolver contiendas de competencia. Mostramos también en nuestro escrito el carácter de órgano administrativo del Ministerio Público, lo que por lo demás ha sido refrendado por este mismo tribunal en diversas sentencias. Y además mostramos el carácter de tribunal no superior de justicia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Hay bastantes argumentos sobre esto, no me voy a explayar, a no ser que los señores ministros o la señora ministra así lo requieran. Finalmente, en cuanto a la controversia planteada, nuestra petición también describe profusamente cómo colisionan en los hechos las competencias del Ministerio Público y de este tribunal. En adición a esos requisitos, nosotros cumplimos con el inciso primero de la misma disposición, el artículo 112 de la Ley Orgánica Constitucional del Excelentísimo Tribunal, porque estamos involucrados en la contienda de competencia y, por lo tanto, somos legitimados activos para ella. Esto, además, se ratifica por la propia actuación del Ministerio Público, que se ha hecho parte en estos autos sin ni siquiera esperar un traslado, por ejemplo, el concedido por el artículo 113. Por consiguiente, estimados ministros, estamos ante una contienda de controversia claramente admisible. Todos y cada uno de los argumentos que presenta el Ministerio Público en su escrito, incluso las dudas que la señora ministra o los señores ministros pudieran tener respecto a si es procedente acoger o no la presente contienda de competencia, no son cuestiones de admisibilidad que son formales, son cuestiones de fondo y por lo tanto tenemos que resolver la oportunidad procesal correspondiente. Sin embargo, para efectos de mayor claridad, en lo sucesivo quiero explicar primero por qué se produce una contienda de competencia entre un órgano administrativo, como es el Ministerio Público, y un órgano jurisdiccional, como el tribunal que represento, y segundo, por qué esa contienda de competencia tiene que ser resuelta por este tribunal. Voy a mostrar de paso que no existe, como pretende hacer ver el Ministerio Público, una contienda puramente jurisdiccional entre dos tribunales de justicia y que debiera ser resuelta en otra sede. Vamos primero a la contienda de competencia. Para sustraer el asunto del conocimiento de este tribunal, de este excelentísimo tribunal, el Ministerio Público arguye, me permito citar un poco, señor presidente, que el conflicto que actual y verdaderamente existe se suscita entre las competencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y el tribunal. Excelentísimo tribunal, hay un antiguo aforismo latino que señala res ipsa loquitur. Las cosas hablan por sí mismas. Para mostrar que no existe una contienda de competencia con la Ilustrísima Corte de Apelaciones, sino que entre el Ministerio Público y este tribunal dejemos que los hechos hablen por sí mismos. El primer hecho es que esta contienda se origina precisamente por una investigación no formalizada de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público. En virtud de esa investigación es que se requirió información a un tribunal de la República, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y este tribunal acogió esa solicitud dentro de su marco legal. Lo que se discute en esta sede, lo que se discutirá es la existencia de límite a las atribuciones del Ministerio Público respecto a un tribunal de justicia. En segundo término, el comportamiento procesal del Ministerio Público da cuenta que la contienda es entre dicho órgano y este tribunal al que represento. En su escrito ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por ejemplo, con su venia, señor presidente, voy a citar, el Ministerio dice que vienen a solicitar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones que resuelva la controversia producida entre la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por una parte y el Honorable Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica por la otra. Ya hay una controversia. En su presentación ante el excelentísimo Tribunal Constitucional, el Ministerio Público dice que sometió la decisión de la controversia suscitada en torno al envío de información a la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Es el propio Ministerio Público, no la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el que es parte en este proceso y pretende que sus pretensiones sean acogidas en él. Asimismo, todo el comportamiento extraprocesal del fiscal regional metropolitano sur revela inequívocamente que la contienda se ha suscitado entre el órgano que él representa y el tribunal que yo represento. No es la Ilustrísima Corte de San Miguel la que ha aparecido profusamente en los medios explicando la controversia o incluso dando argumentos en relación a ella.
Excelentísimo Tribunal, no es atendible que el Ministerio Público ahora niegue su competencia para requerir antecedentes durante la investigación de hechos constitutivos de delito y se la pretende entregar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No es atendible tampoco que eso lo trate de hacer con la única finalidad de que procedimentalmente se desnaturalice una contienda de competencia entre dos organismos con potestades claramente establecidas. Lo que está haciendo el Ministerio Público no es sino tirar la piedra y esconder la mano. Y esconder la mano, o esconderse el mismo, detrás de otro organismo. La negación de sus competencias no se condice ni con su comportamiento procesal ni con su comportamiento público en razón de esta causa. Al negar sus propias competencias investigativas y tratar de atribuírselas a la Corte de Apelaciones, pareciera que el Ministerio nos quiere retrotraer en el tiempo, 15 años atrás, invita a viajar y pretender volver a un procedimiento penal inquisitorio donde los jueces eran los que investigaban. Esa no es la realidad de hoy. La judicialización de las potestades de los órganos del Estado no desvirtúa la verdadera naturaleza de una contienda de competencia. De lo contrario, cualquier acción judicial por parte de órganos administrativos permitiría sustraer competencias de este excelentísimo tribunal. La potestad que hemos invocado evidentemente pertenece al Ministerio Público. La Corte de Apelaciones, en este sentido, es solo un medio para hacer cumplir esa potestad cuando ella no puede hacerse cumplir directamente. El alcance de la competencia de una Corte de Apelaciones depende de que primero se determinen las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Ministerio Público, y que es precisamente lo que hemos sometido a conocimiento de este tribunal. Por lo tanto, es claro que existe una colisión entre el Estatuto de Protección de Información del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y las potestades de investigación del Ministerio Público. Es ese organismo, no otro, el que pretende que este tribunal incumpla con lo dispuesto en su normativa. Incumpla con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 22 del Decreto Ley 211, que lo obliga a decretar la reserva de antecedentes cuando estos tienen elementos cuya revelación puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de los titulares. Aclarado que la contienda de competencia es entre el Ministerio Público y el Tribunal de la Libre Competencia, veamos ahora la sede en la cual debe resolverse esa contienda. El Ministerio Público nos plantea que esto debiera ser a través del procedimiento establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, pero ello no es efectivo. El procedimiento adecuado para resolver una contienda de competencia es el artículo 93, número 12 de la Constitución Política de la República, cuando se trata de órganos administrativos y tribunales no superiores de justicia. Como explicaré a continuación, la aplicación del inciso tercero del artículo 19 del Código Procesal Penal al presente caso no es compatible con la Constitución. Existe una vía legal, pero esta vía legal no puede estar por sobre la vía constitucional que se ha establecido. Es efectivo que el artículo 19 consagra un procedimiento destinado a resolver controversias relativas a la entrega de información, pero ese procedimiento es relativo a la entrega de información con respecto a autoridades u órganos del Estado. Existe una norma que es especial, que prima sobre esta. Y esta norma es especial en un triple sentido, el artículo constitucional, el artículo 93.12. Es especial porque se refiere específicamente a contiendas de competencia, es especial porque es entre órganos administrativos y tribunales no superiores de justicia, y es especial porque esas contiendas las saca de la jurisdicción normal y las pone en la jurisdicción del excelentísimo tribunal. Y aquí está lo esencial, no solo prima la especialidad de ese artículo, sino que además prima el rango jerárquicamente superior, el rango constitucional que tiene esa disposición. Por lo tanto, mal puede el artículo 19 del Código Procesal Penal, una disposición de nuevo simplemente legal, cercenar o restringir las autoridades que corresponden constitucionalmente a esta magistratura. Si nosotros aplicáramos el artículo 19 del Código Procesal Penal en el sentido que pretende el Ministerio Público, habría todo un ámbito de contiendas de competencia que nunca podrían ser conocidas en esta magistratura. Es una parte muy relevante, además no viene al caso de mostrar, pero existen derechos fundamentales muy importantes que están envueltos en las contiendas de controversia que nosotros hemos planteado. Pero existe todo un ámbito que de aplicarse el 19 no sería posible ser conocido por este tribunal. Nada más contrario a la interpretación amplia que le ha dado la excelentísima magistratura a las contiendas de competencia en fallos anteriores. Como ya dice la relación, además, el artículo 19 del Código Procesal Penal, al que el Ministerio se aferra para resolver la presente contienda, no es una vía idónea para impugnar resoluciones judiciales. Nosotros lo que hicimos fue acoger la solicitud del Ministerio Público dentro de nuestra normativa y comunicársela mediante oficio. El Ministerio Público no ejerció ninguno de los recursos ordinarios o extraordinarios que se contemplan en el Decreto Ley 211, en el Código de Procedimiento Civil o incluso en el Código Orgánico de Tribunales. Y ahora pretende aplicar su propia normativa por sobre la que sustenta procesal y sustancialmente la protección de la libre competencia. Quizá en alguna creencia que porque tiene rango constitucional orgánico, esto eleva toda la jerarquía de las normas que se le aplican. Permítanme, señora ministra, señores ministros,
recordar solo algunas ideas generales para ir concluyendo, pero que son bastante cruciales de tener en cuenta cuando se resuelva admitir la presente contienda de competencia. Los que nos dedicamos al derecho público, y quiero incluirme en ello, sabemos que desde sus inicios el Estado de Derecho se basa en un delicado balance entre poder y libertad. Este es un poder que está enraizado en la confianza, en el consentimiento democrático, y que es generado mediante potestades y sus respectivos contrapesos, que son entregados por el constituyente o por el legislador a todos los organismos que poseen posiciones de autoridad. La única manera de que el poder se institucionalice es a través de la creación de sus propias restricciones. Y ese balance entre poder y libertad, ese balance entre potestades y contrapesos, es el balance que se está intentando quebrar en este caso. Déjeme poner solo algunos ejemplos. Su venia, presidente, voy a citar. El Ministerio Público, en su escrito ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, indica que, aun cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha dictado una resolución dentro de las facultades de dicho tribunal, dentro de nuestras facultades, no puede pasar por sobre las atribuciones legales del Ministerio Público. ¿Qué se lee de eso? Que incluso un Tribunal de la República debe someterse a una autoridad administrativa. En el mismo escrito dice, en el marco de las atribuciones concedidas al Ministerio Público, este puede requerir a toda y cualquier autoridad pública, y lo remarca, la remisión de antecedentes en el contexto de las investigaciones a su cargo. ¿Qué lee uno de eso? Que el rango orgánico constitucional del Ministerio incluso lo pone por sobre las potestades conferidas por ley a un tribunal de justicia. En sus declaraciones de prensa, el señor fiscal regional metropolitano sur califica la investigación incluso de la Fiscalía Nacional Económica como deficiente. ¿No es esa, nos preguntamos nosotros, una función de un tribunal? ¿No nos corresponde a nosotros, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, decidir acerca de la eficiencia o deficiencia de una investigación en la oportunidad que corresponde? Tal como lo han notado varias editoriales en importantes medios de información pública, incluso de hartos personeros, lo que está en juego en este caso es mucho más que el acceso a ciertos documentos confidenciales. Aquí está en juego el equilibrio entre la institucionalidad de libre competencia y la persecución penal de los hechos constitutivos de delito. Está en juego la independencia de los tribunales de justicia en frente a las órdenes que pretende impartir el Ministerio Público. Las decisiones que se adopten en este caso tienen una relevancia sistémica, una importancia y impacto sistémico. Por eso nosotros vinimos a esta sede. Nosotros somos jueces de la República y somos muy conscientes que normalmente hablamos a través de nuestros fallos. Pero somos más conscientes aún de nuestro rol, nuestra posición y nuestras competencias institucionales. Es esta, señora ministra, señores ministros, precisamente el tipo de contienda que justifica la intervención del excelentísimo Tribunal Constitucional. Como la misma excelentísima magistratura ha señalado, es ella la llamada a corregir las extralimitaciones de los órganos del Estado. La presente controversia es precisamente de aquellas que justifican la existencia de un procedimiento especial creado en la Constitución para dirimir contiendas de competencia administrativos jurisdiccionales. Porque esas contiendas de competencia son la forma de concretar la distribución de potestades y contrapesos hecha por el constituyente y por el legislador. Lo que ahora ocurre es que una autoridad administrativa pretende desconocer nuestras atribuciones a pretexto de llevar a cabo una investigación que incluso puede llevar a cabo sin los antecedentes que está requiriendo, según ellos mismos han declarado públicamente. De paso, están destruyendo con total desapego una institucionalidad que ha sido construida por años y que ha sido efectiva y nunca cuestionada. Además, pretende llevar a la creencia que el excelentísimo tribunal no es competente para conocer de sus excesos competenciales y para conocer de toda una parte de las contiendas de competencia. Es el excelentísimo tribunal quien puede poner atajo a esta extralimitación. De esa forma se puede salvaguardar el apego a la juridicidad, a la independencia de los tribunales de justicia y a la institucionalidad de libre competencia. Excelentísimo tribunal, solo remarcar que es público y notoria la existencia de esta contienda de competencia entre el Ministerio Público y el Tribunal de Defensa de la Competencia. Se cumplen sobradamente todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad, en este caso. Por ello es que queremos solicitar que se declare sin más trámites admisibilidad y se nos permita demostrar lo que realmente ha ocurrido en este caso y que es lo que queremos probar, que una autoridad administrativa ha entorpecido las funciones de otro poder del Estado, que nos ha obligado como tribunal a venir a esta sede para no tener que incumplir nuestra propia normativa legal. Con eso concluyo mi alegato. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur del Ministerio Público, alega su fiscal, don Raúl Guzmán Uribe, hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, previa a la alegación, quisiera solicitar a este excelentísimo tribunal y al señor presidente, en atención a que se ha tenido como parte también a la Fiscalía Nacional Económica y a la empresa SCA, que
que, entendiendo que ellos representan o vienen por el mismo interés planteado por quien ha presentado esta contienda de competencia, hagan sus alegaciones previas a las del Ministerio Público, sin perjuicio de lo que señaló el señor relator, para efecto también de hacerme cargo en mis alegaciones de todos los planteamientos de quienes vienen por mismo interés y en consecuencia son una misma parte. Es lo que solicito a este excelentísimo tribunal. El orden de las exposiciones ya estaba definido, así que le pido que proceda a alegar. Gracias, señor presidente. Su señoría excelentísima, con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de la Fiscalía Metropolitana Sur respecto de la cuestión que nos ha planteado este excelentísimo tribunal, que es precisamente la admisibilidad de la contienda de competencia planteada por el Tribunal de la Libre Competencia en relación a la Fiscalía Metropolitana Sur. Su señoría excelentísima, como ya se señalaba en la relación, con fecha 20 de noviembre del presente año, se promovió esta contienda de competencia por parte del Tribunal de la Libre Competencia en relación a la Fiscalía Metropolitana Sur, en atención a que el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía que me corresponde dirigir, actualmente está llevando adelante una investigación de carácter penal, y aquí hago una precisión en lo que se señaló en la relación, en donde no se están persiguiendo hasta esta fecha delitos de empresas, como se indicó en la relación, que es la responsabilidad que aparentemente se está haciendo efectiva ante el Tribunal de la Libre Competencia por la Fiscalía Nacional Económica. Acá estamos buscando responsabilidades personales, y en este contexto se requieren una serie de antecedentes para llevar adelante esta investigación. Es así como se requirieron estos antecedentes tanto a la Fiscalía Nacional Económica como al Tribunal de la Libre Competencia, y tal como ya se ha indicado, estos antecedentes fueron proporcionados parcialmente en aquella parte que no está sujeta a algún secreto o reserva de la información, y en la otra parte no fue entregado. En definitiva, excelentísimo tribunal, lo que nos encontramos aquí y en estricto rigor es frente a un conflicto acotado a la publicidad de ciertos antecedentes o documentos que se encuentran en poder del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, más no, en caso alguno, al desconocimiento de las competencias, facultades y potestades del Tribunal de la Libre Competencia para precisamente dar cumplimiento a lo que se señala en el artículo 1 y el artículo 5 del decreto con fuerza de ley 211. Yendo al punto de la admisibilidad, no solamente hay que cumplir con los requisitos formales a los cuales ha hecho alusión el requirente, sino que también hay que atender si es que la materia que el requirente coloca en conocimiento de este excelentísimo tribunal admite la intervención de este excelentísimo tribunal, o bien es una materia que también corresponde a la intervención de otros órganos del Estado para la respectiva resolución, o si existe efectivamente este conflicto de competencia, que es un examen que se puede hacer ex ante al momento de la admisibilidad de esta contienda, y no solamente dar cumplimiento a los requisitos formales. En síntesis, y los puntos relevantes respecto a la contienda de competencia y que señala el Tribunal de la Libre Competencia, señala que las actuaciones del Ministerio Público tienen como limitación la independencia de los tribunales, aseguran que el Tribunal de la Libre Competencia es el único organismo jurisdiccional competente para conocer de las infracciones a la libre competencia, cuestión que no ha sido puesta en duda por parte del Ministerio Público, invoca su calidad de Tribunal de Justicia y posee independencia interna y externa, cuestión que tampoco ha sido cuestionada por el Ministerio Público en la presentación realizada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y, en definitiva, excelentísimo tribunal, invocando un fallo de este Tribunal Constitucional, causa rol 2657-14, indica que aquí nos encontraríamos frente a una contienda de competencia bajo la denominada modalidad de contienda de funciones. Para concluir, en alguno de sus párrafos del escrito presentado, que el ejercicio de la potestad del Ministerio Público lesiona severamente la función jurisdiccional del Tribunal de la Libre Competencia, y en concreto la pretendida aplicación del artículo 19 del Código Procesal Penal menoscaba seriamente para conocer de las infracciones al decreto ley 211, y en particular a su competencia para conocer y declarar la confidencialidad de ciertos documentos. Pero la verdad, excelentísimo tribunal, es que si nosotros damos un análisis a la presentación planteada por el Tribunal de la Libre Competencia, en el punto 31 del escrito, y con la venia de este excelentísimo tribunal doy lectura, lo que en realidad alega y pretende el Tribunal de la Libre Competencia que este excelentísimo tribunal resuelva es un tema de inaplicabilidad, y particularmente un tema de inaplicabilidad del artículo 19 del Código Procesal Penal, al señalar expresamente que el artículo 19 del Código Procesal Penal no puede ser esgrimido por el Ministerio Público para impartir órdenes a los tribunales de justicia. Dicha disposición tampoco puede constituirse en una vía de impugnación de resoluciones dictadas en procesos judiciales.
Esto, claramente, excelentísimo tribunal, es un requerimiento de inaplicabilidad y no una contienda de competencia como forzosamente lo pretende hacer valer el requerente Tribunal de la Libre Competencia. Pero es más, de la documentación acompañada también consta el informe que el Tribunal de la Libre Competencia presentó ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones al requerimiento del respectivo tribunal conforme al procedimiento del artículo 19. Y en el punto 14 de dicho informe, que se ha agregado a estos autos de este excelentísimo tribunal, expresamente señala que el artículo 19 no puede ser esgrimido por el Ministerio Público para impartir órdenes a los tribunales de justicia porque no son autoridades ni órganos de la administración del Estado, sino órganos jurisdiccionales no sometidos a la autoridad política o administrativa. Claramente, lo que se persigue acá es una no aplicación de una norma legal determinada, que es el artículo 19 en este caso. Excelentísimo tribunal, como se ha señalado, el Ministerio Público es un órgano de carácter constitucional, a quien de manera exclusiva y excluyente le corresponde la investigación de hechos constitutivos de delito, la determinación de la responsabilidad o inocencia de persona y la protección de víctimas y testigos. Norma contenida en los artículos 83 y siguientes de la Constitución Política, todas ejercidas en forma legal y en armonía con lo que disponen los artículos 6 y 7 del mismo cuerpo legal. Pero en el ejercicio de esta función y deber constitucional, el Ministerio Público tiene limitaciones y controles. El mismo artículo 63 lo señala y también se encuentra contenido en el artículo 9 del Código Procesal Penal cuando existe afectación de derechos de terceros. De modo tal que acá no existe una facultad, como lo pretende plantear el Tribunal de la Libre Competencia, de que el Ministerio Público puede coercitivamente exigir, tanto a particulares como también a otros órganos del Estado, la entrega de antecedentes de documentos, porque el Ministerio Público no tiene esa facultad, como lo vamos a empezar a señalar. ¿Cómo se da la inadmisibilidad de la contienda de competencia planteada por el Tribunal de la Libre Competencia? Su señoría, el artículo 19 del Código Procesal Penal, sin duda, es una norma que se inserta dentro de la facultad investigativa del Ministerio Público. También está la disposición de los artículos 22 y 39 del Decreto con Fuerza de Ley 211. Sin embargo, ¿cómo debemos entender e interpretar la aplicación del artículo 19? Sin duda con una interpretación sistemática y armónica fundada en la disposición del artículo 83 del Código Procesal Penal, que da la facultad al Ministerio Público de ejercer estas investigaciones de carácter penal, pero además por el carácter de especialidad de la norma. Esto precisamente porque el artículo 19, a través de sus supuestos de hecho, le otorga solución al conflicto fáctico jurídico que aquí se plantea, es decir, frente a la negativa de entrega de ciertos antecedentes bajo la razón de existir reserva, secreto o confidencialidad, existe un mecanismo procesal para solucionar y ponderar esto si concurren en otros supuestos a través de la disposición del artículo 19 del Código Procesal Penal. En ese sentido, excelentísimo tribunal, esta disposición se encuentra en completa consonancia con lo que dispone el Código Orgánico de Tribunales, el artículo 63, número 1, letra E, como más adelante indicaré. Su señoría excelentísima, requerida la intervención de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de conformidad al artículo 76, esta no puede excusarse de conocer de un negocio de su competencia, ni aún a falta de ley que resuelva el conflicto. Lo señala así la Constitución Política de la República. Y en este sentido actúa válidamente en aquellas materias que son propias de su competencia y ya, en el caso concreto, habiendo conocido la solicitud del Ministerio Público, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel se ha abocado al conocimiento y ha requerido los informes, todos los cuales fueron evacuados por los dos organismos requeridos. En ese sentido, excelentísimo tribunal, no es como lo pretende el Tribunal de la Libre Competencia en el sentido de que el Ministerio Público es el órgano administrativo que puede decidir la entrega o no entrega de estos antecedentes, sino que es precisamente el órgano jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, un Tribunal Superior de Justicia, quien va a resolver la entrega o no entrega de estos antecedentes o el levantamiento o no de la reserva, toda vez que se trata de un tribunal previamente establecido respecto de una materia que se encuentra sometida a su conocimiento y válidamente investido para resolver esta cuestión. Por lo tanto, su señoría excelentísima, la contienda de competencia que se pretende forzosamente plantear ante este excelentísimo tribunal dice relación más bien entre una contienda del Tribunal de la Libre Competencia con su facultad de disponer la reserva confidencialidad de antecedentes con la facultad y competencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de conocer y de disponer la mantención de la reserva o confidencialidad de estos antecedentes o bien el alzamiento de los mismos. Y esto escapa a la
al procedimiento y a lo planteado en el artículo 93, número 12 del Código de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y nos encontramos claramente acá en los supuestos fácticos del artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales, que es una ley orgánica constitucional. En ese sentido, y también refiriéndose a las contiendas de competencia, señala el Código Orgánico que estas serán resueltas por el Tribunal Superior Común de los que estén en conflicto, partiendo de la base, y tal como lo ha señalado el Tribunal de la Libre Competencia en su escrito, que son un tribunal. Que señalan que no son un tribunal superior de justicia, pero que sí, en conceptos amplios, forman parte del Poder Judicial y son un tribunal, y eso no se desconoce en ningún caso. Y en ese sentido, si los tribunales en los cuales se plantea este conflicto son de distinta jerarquía, la contienda de competencia va a ser resuelta por el superior jerárquico del de mayor jerarquía. Y eso está en consonancia, además, con lo dispuesto en el artículo 63, número 1, letra E, que habla de la competencia de la Corte de Apelaciones en única instancia. Y señala en el literal E que conoce la Corte de Apelaciones en única instancia de las solicitudes que se formulen de conformidad a la ley procesal para declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida para negarse a proporcionar determinada información siempre que la razón invocada no fuere que la publicidad pudiera afectar la seguridad nacional. Claramente esta disposición, que fue incorporada al Código Orgánico de Tribunales, Ley Orgánica Constitucional, es en consonancia del artículo 19, que además la importancia de este artículo 19 está dada porque incluso se puede resolver a través de este mecanismo cuestiones de secreto que digan relación con la seguridad nacional, todo lo cual es conocido por la excelentísima Corte Suprema, en cuyo caso. De esta forma, excelentísimo tribunal, queda claro que aquí el negocio sometido o la cuestión sometida al conocimiento de la ilustrísima Corte de Apelaciones cabe dentro de su ámbito de competencia, que fue establecido por Ley Orgánica Constitucional, que es el Código Orgánico de Tribunales en la disposición ya señalada. De modo tal, excelentísimo tribunal, que frente a la facultad del Tribunal de la Libre Competencia de disponer esta reserva secreto o confidencialidad, está la facultad y competencia de la Corte de Apelaciones de conocer aquello y disponer, mantener o bien levantar esa reserva de confidencialidad para que sean incorporados a la respectiva investigación penal. Incluso más, excelentísimo tribunal, el propio artículo 19 en su parte final señala que aun cuando se niegue lugar a la solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, sin embargo, que se suministren aquellos antecedentes o datos que parecieren necesarios para adoptar decisiones relativas a la investigación para el pronunciamiento de resoluciones judiciales. Claramente acá, excelentísimo tribunal, nos encontramos frente a una materia que es de competencia de una ilustrísima Corte de Apelaciones, un Tribunal Superior de Justicia, y que frente a una tensión o a un conflicto, a una contienda de competencias con quien ha dispuesto esta reserva secreto o confidencialidad, está la facultad del Tribunal Superior como la Corte de Apelaciones de dejar sin efecto aquello. Excelentísimo tribunal, y solo a título y a modo ejemplar, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores de Justicia no son ajenos en caso alguno a la Administración de Justicia en materia de libre competencia. Desde ya el artículo 39 en su literal N permite la intervención de la Corte de Apelaciones a través de un ministro de Corte de Apelaciones para que pueda autorizar ciertas medidas intrusivas que allí se señalan. Del mismo modo, excelentísimo tribunal, está el artículo 27, inciso segundo, que establece un recurso de reclamación que se otorga para ante la Corte Suprema, de modo tal que, evidentemente, y tal como lo sostenió el Tribunal de la Libre Competencia, son un tribunal en sentido amplio. De esta forma, existiendo una contienda de competencia entre dos tribunales de justicia que ejercen jurisdicción en sus respectivos ámbitos, estos deben ser resueltos por el superior jerárquico de aquel de mayor jerarquía, que en este caso es la excelentísima Corte Suprema. De esta forma, se fuerza traer una contienda de competencia ante este excelentísimo tribunal, pues no cabe dentro de aquellas materias que son de conocimiento de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Su señoría excelentísima, y para concluir, y en subsidio de lo anterior y en el evento que se declare la admisibilidad, igualmente solicitamos desde ya que, dadas las disposiciones legales citadas y además existiendo la posibilidad del debido resguardo de los antecedentes que pueda proporcionar las partes requirientes y la Fiscalía Nacional Económica, se deje sin efecto la suspensión del procedimiento que ha afectado a el procedimiento que se lleva adelante ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, a efecto de que ella pueda, en el ejercicio de su función y de su competencia, dar cumplimiento al principio de inexcusabilidad y resolver la cuestión sometida a su conocimiento. Es cuanto puedo señalar, señor presidente, excelentísimos ministros. Muchas gracias. Por la Fiscalía Nacional Económica, alega
Su fiscal, don Felipe Irarrázaval Felipe, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal y en mi calidad de fiscal nacional económico y en representación del interés general de la colectividad en el orden económico, alego solicitando se declare admisible por una causa por contienda de competencia este asunto en relación y en aplicación del artículo 93, número 12, y el artículo 113, 112 y 113 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Excelentísimo Tribunal, aquí básicamente hay tres cuestiones que hay que analizar, ¿no? La primera es si hay una contienda, la segunda es si hay un tema de contienda respecto a competencia o atribuciones, y la tercera es si esta se da entre autoridad administrativa y los tribunales de justicia. Bueno, pues bien, aquí claramente hay una disputa entre, por un lado, el Ministerio Público y, por el otro lado, el Tribunal de Libre Competencia, y reflejo de esto es el contenido de los alegatos que se acaban de hacer. Aquí también hay una disputa sobre quién tiene la atribución para hacer que los documentos se mantengan bajo confidencialidad o no. No es un tema de si se entreguen o no se entreguen, sino que cómo se entregan. Y aquí tenemos el mundo del Tribunal de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, y por otro lado, el del Ministerio Público. Esto se lo olvidó al fiscal regional. Si prima la postura del Ministerio Público, no habrá reserva ni confidencialidad. Y voy a pasar a explicarlo por qué. Esta disputa debe resolverse por un órgano independiente e imparcial. Este no es un alegato frente a una corte de apelaciones ni tampoco frente a un juez de garantía, como quien me antecedió. Este es un alegato frente a este Tribunal Constitucional, porque aquí hay una cuestión gruesa, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Y así se debe hacer en cumplimiento de la Constitución. Aquí no hablo ni del Código Orgánico, del Código Procesal Penal, ni incluso del DL11. Hablo del cumplimiento de la Constitución. Voy a partir por lo que parece más difícil, pero que no lo es. ¿Cuáles son las competencias en disputa? De nuevo, la pregunta que este excelentísimo tribunal debe contestar es: ¿quién tiene atribuciones y bajo qué mecanismos para declarar el secreto de los documentos obtenidos por la Fiscalía Nacional Económica? El Tribunal de Libre Competencia está obligado por ley a mantener la reserva y confidencialidad de los documentos. Esa reserva y confidencialidad está decretada por resoluciones judiciales, afirme, en relación con este caso en concreto. El Ministerio Público quiere que se le entregue todo, no bastándole las versiones públicas que ya se le entregaron, que de nuevo es la forma en cómo el Tribunal de Libre Competencia procede. Como el Tribunal de Libre Competencia le disputa al Ministerio Público su derecho a tener todo, el Ministerio Público se arranca al artículo 19 del Código Procesal Penal. Y lo digo responsablemente, mañosamente y erradamente. Digo mañosamente porque el Ministerio Público no cumple con los requisitos básicos que se establecen de la sola lectura del artículo 19 del CPP. Por ejemplo, en ningún momento el tribunal se ha negado a entregar información. Lo que pasa es que lo ha hecho en la forma que tiene que hacerlo, que es la confidencial y la reservada a través de versiones públicas. Digo erradamente, pues el artículo 19 del CPP no es ni puede ser el mecanismo para zanjar una disputa de este grosor entre el Tribunal de Libre Competencia y el Ministerio Público. Y no hay cortes de apelaciones que puedan zanjar esta disputa, que por cierto no son superiores jerárquicos del Tribunal de Libre Competencia. Y por eso estamos aquí, frente a este excelentísimo Tribunal Constitucional. Si el Ministerio Público consigue que le entreguen los documentos sin los tarjados, que es como lo quiere, los documentos, y esta parte fue omitida por mi antecesor, serán públicos. Porque el Ministerio Público no puede por ley asegurar reserva y confidencialidad después de 40 días, según lo dispone expresamente el artículo 182 del CPP. Si los documentos se hacen públicos, sin tarjados que respeten la reserva y la confidencialidad, se incumple el DL 211. Y estamos entonces en otro país. Y quienes contestan oficios con información sensible o declaran, y no digo solo los investigados, sino que cualquier actor en relación con ese mercado, no van a entender lo que está pasando.
y esta Fiscalía tampoco, y yo creo que el Tribunal de Libre Competencia tampoco. Y obviamente se sufrirá una concreta lesión o menoscabo, porque esos secretos se van a ventilar públicamente sin el resguardo por el cual fueron entregados, bajo confianza legítima, de que así iban a ser tratados. Ese desconcierto, obviamente, se podría traducir en una desconfianza y en una resistencia para entregar información reservada y confidencial a los organismos de libre competencia. Sin información de calidad, y quizás esta es una cuestión que tampoco la Fiscalía Penal entiende, la Fiscalía Nacional Económica no puede hacer investigaciones de infracción y entender el mercado en que tales infracciones ocurren. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que está en esos expedientes, que va más de casi 7.000 fojas, dice relación con el mercado en sí, no necesariamente con los hechos que fueron infraccionales. Es en base al entendimiento del mercado que la Fiscalía Nacional Económica puede entender cómo se hizo efectivamente esa infracción. Así de simple. Vamos a la otra pregunta, que también parece difícil y que es relevante para los efectos a que estamos convocados. ¿Cuáles son las autoridades en disputa? Bueno, por un lado, ya lo dijimos, el Tribunal de Libre Competencia como Tribunal Especial de Justicia. Y por el otro, el Ministerio Público como una autoridad administrativa, pero con autonomía constitucional y con el monopolio legal para investigar infracciones legales, infracciones penales. Nadie cuestiona los derechos del Ministerio Público ni su monopolio. Está por ley, está incluso en la Constitución. Esta Fiscalía no lo cuestiona. Esta Fiscalía Nacional Económica incluso tiene una prohibición legal que está en el DL 11 de actuar en investigaciones penales y en causas criminales, expresamente en la ley. Tampoco nadie cuestiona el derecho del Ministerio Público a pedir los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica en poder del Tribunal de Libre Competencia. Nadie lo cuestiona. Lo que se cuestiona es que el Ministerio Público crea que puede pasar a llevar todo el sistema, el de la libre competencia, en contravención al DL 211, utilizando un artículo que está mal utilizado. Lo que se cuestiona es que el Ministerio Público tenga legitimación activa para utilizar el artículo 19 del CPP para zanjar esta discusión entre el Tribunal de Libre Competencia y el Ministerio Público. Y no me quiero festinar, pero aquí se dice, a propósito del escrito principal presentado por la Fiscalía Penal, dice que esta es una controversia trabada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de San Miguel. A todo esto es interesante, ¿eh? Este documento, porque acompaña los documentos del Tribunal de Libre Competencia y el de la Fiscalía Nacional Económica, en el procedimiento a San Miguel, donde el mismo fiscal regional pidió reserva y se le otorgó frente al mismo tribunal, y eso consta en el expediente del Tribunal San Miguel. Esos mismos documentos fueron los que se presentaron aquí libremente, sin ninguna reserva para que ustedes pudieran efectivamente apreciar. Dicho eso, en la presentación del Tribunal de Libre Competencia, donde le responde efectivamente a la Corte de San Miguel, que le estaba pidiendo antecedente, en el párrafo 17 dice: lo que existe en la especie es una contienda de competencia entre el Ministerio Público y este tribunal que ha de ser resuelta por el excelentísimo Tribunal Constitucional. Y después, para no ser redundante, en el párrafo 19 dice que se deducirá una contienda de competencia. Entonces, ¿cómo la Fiscalía Penal dice que esta es una controversia que está trabada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, cuando el mismo Tribunal de Libre Competencia le advirtió a esa Corte que estaba efectivamente solicitando que este excelentísimo tribunal revisara ese asunto? Pero no solamente eso, sino que además eso también es un error en derecho. ¿Y por qué? Porque este es un tema de materia donde hay incompetencia absoluta. No es un problema de incompetencia relativa, de manera que obviamente es de orden público, es irrenunciable y puede ser alegado en cualquier momento, incluso puede ser determinado así de oficio por el tribunal que está revisando esto. Así que tampoco yo entiendo efectivamente la fijación o el comentario que hace en la Fiscalía Penal en esta materia. Permítame, señor presidente, los minutos que me quedan, hacer unas breves reflexiones para, de nuevo, insistir en la importancia que se declare admisible esta contienda. ¿Cuál es la disputa? Realmente la disputa acá es entre dos mundos. Hay un mundo que es el de la libre competencia,
Y en ese mundo hay 3 organismos. Básicamente el órgano persecutor, que está dirigido por quien habla, el Tribunal de Libre Competencia y después la Corte Suprema. Y hay normas claras, y no tengo, obviamente, no es la oportunidad ni tengo el tiempo para hacer referencia, van a estar en mi minuta de alegato, a propósito del tratamiento que este sistema le tiene que dar al secreto, que es básicamente el artículo 22, el 39A y el 42. También el artículo 39 bis y el artículo 39N. Estos no son inventos de la Fiscalía Económica ni tampoco del Tribunal de Competencia. Esto es una aplicación en un país serio como este de normas que están en el DL11 y que han estado además desde muy antiguo. Es interesante, pero mi contradictor habló en relación con el 39 número N, pero yo me temo que no lo leyó bien, digamos. Porque a propósito del 39N, que es la facultad de allanamiento, que en este caso se da, porque en este caso se dan delaciones compensadas, allanamiento e información que solicitó la Fiscalía Nacional Económica, justamente hay una referencia al 209, que es el mundo penal. Y en esa referencia se establece que se aplica al inciso primero, segundo y tercero, no siendo aplicable la remisión de los antecedentes al fiscal regional para los efectos previstos en el último inciso. Y si usted va, y esto es de nuevo es una mirada cuidadosa de esto, si usted va efectivamente a ese inciso final, uno lo que encuentra es que no se aplica efectivamente el artículo 19. O sea, el mismo DL11 hace una referencia a un artículo del CPP que hace una referencia al artículo 19 y el DL11 dice que efectivamente no se aplica. El contenido de la ley, excelentísimo tribunal, entonces, es básicamente el establecimiento de un secreto que se expresa a través de 2 modalidades, de lo que es la reserva, que es frente a cualquier tercero que no está dentro del proceso mismo, y lo que es la confidencialidad. Y la confidencialidad, miren la importancia, es incluso respecto a partes del proceso frente al Tribunal de la Libre Competencia, partes que no son las que elaboraron ese documento o que lo presentaron. O sea, incluso el Tribunal de Libre Competencia falla sin que las otras partes conozcan el contenido completo de ese documento, sino que solamente conocen la versión pública, la misma que se le está ofreciendo al fiscal regional. De nuevo, hay resoluciones judiciales que decretan la reserva de la confidencialidad y de nuevo esto ocurre efectivamente en la práctica en la ley. El mundo penal, hasta ahora, esto llamémoslo esto una excursión. El mundo penal hasta ahora ha respetado el mundo de la libre competencia. Lo ha respetado en casos tan rimbombantes como el caso Farmacia y el caso Pollo, en donde efectivamente, finalmente, el Tribunal de Libre Competencia le negó acceso a esa información, salvo a las versiones públicas, y el Ministerio Público quedó tranquilo con eso porque se dio cuenta que estaba efectivamente en el cumplimiento de la ley. No quiero hacer referencia a lo que es la naturaleza de la información entregada y a tratar de explicarle al Ministerio Público que esta es información respecto del mercado, que sirve para entender el contexto de la infracción, pero esa información sobre el mercado obviamente es completamente sensible y confidencial. Esa información fue entregada por actores del mercado en forma obligatoria, en un procedimiento administrativo sancionador, pero con un tribunal. A quienes la Fiscalía les pide información, tienen que entregarla y no tienen derecho a guardar silencio. Y esto lo digo porque fue excelentísimo tribunal el que hizo esa determinación respecto al caso Pollos. Saben que lo que informan no va a ser público y esa es la confianza legítima que efectivamente esos actores tienen en relación con este circuito o este mundo de la Fiscalía Económica y del Tribunal de Libre Competencia. El mundo penal, en cambio, está en el artículo 285, 286, a todo esto, este también es un detalle, pero a quienes les gustan los detalles, ese es un artículo original del Código Penal, aprobado en 1874. Si esto tiene aplicación respecto a la colusión, Chile fue quien inventó la libre competencia, porque obviamente ni la ley norteamericana ni la ley canadiense estaban aprobadas en ese momento. Y después el artículo 180 y el artículo 182. En el artículo 180, que es muy interesante, y si me permite, señor presidente, ¿por qué es interesante? Porque ahí está claramente la sana doctrina. Dice, los fiscales penales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de proporcionarla, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley.
en sintonía también, como se tiene que leer bien el artículo 19, porque el artículo 19 también se tiene que cumplir, obviamente, cuando existen leyes que tienen reservas, se tiene que cumplir cumpliendo esas normas de reserva confidencialidad. El artículo 19 no está diseñado para perforar el mundo de la libre competencia, sino para pedir antecedentes a la policía. Y esa es la verdad. Es tan verdad eso, yo en esto no me quiero festinar, digamos, que cuando el Ministerio Público pide la información tanto a la Fiscalía Económica como también pide la información al Tribunal de Libre Competencia, utiliza y dice conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Procesal Penal. Y el artículo 79 del Código Procesal Penal es justamente el de la policía, el que pide informe respecto a la policía. Si lo hiciera, ese artículo no puede romper el secreto, no puede, como se dice en España, echar un secreto en la calle, legítimamente adquirido por aplicación del DLD 11. El Ministerio Público puede hacer la investigación penal que se le plazca. El Ministerio Público puede legítimamente querer conocer qué investigó la Fiscalía Nacional Económica. Y con esto termino. El Ministerio Público no puede, y por eso estamos aquí, sin embargo, pretender perforar la reserva y confidencialidad válidamente amparadas por una ley y por resoluciones judiciales, bajo el cual legítimamente los agentes económicos han aportado información sensible de su mercado y su negocio, máxime cuando esa información se exige bajo garantías distintas que las del mundo penal. El Ministerio Público no puede cuestionar la competencia del Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica para discernir qué información es reservada y qué información es confidencial. Esa pretensión del Ministerio Público es ilegal, es injusta y es ineficiente. Este Tribunal Constitucional debe resolver, a nuestro juicio, esta disputa utilizando parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, de manera de permitir que estos dos mundos sigan conviviendo en armonía y coherencia, como ha ocurrido hasta ahora, antes de esta excursión del Ministerio Público. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Finalmente, por SSA Chile S.A., alega el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar en estos autos en representación de SCA Chile, Sociedad Anónima, solicitando que la contienda de competencia promovida por el Honorable Tribunal de Defensa de Libre Competencia sea declarado admisible y se entre a conocer el fondo del mismo. Señoría excelentísima, mi representada es hoy día parte en un proceso de libre competencia en donde ha sido requerida por la Fiscalía Nacional Económica por conductas contrarias a la libre competencia, en particular actos que habrían consistido en acuerdos de participación de mercado y sistemas de fijación de precios, precisamente con la empresa CMPC Tissue S.A. En este procedimiento, mi representada participó libre y voluntariamente en una delación compensada y reconoció su participación en los hechos a partir del año 2006 hasta fines del año 2011. Y participó en un proceso en el cual entregó información que le es estrictamente sensible para su desenvolvimiento competitivo en el mercado, bajo el entendimiento de que esa información sería considerada y sería tratada como información confidencial de acuerdo al tenor expreso del artículo 22, inciso octavo y 39, letra A del Decreto Ley 211. Su señoría, mi representada no participa en un mercado simple, participa en un mercado donde existe un actor que tiene absoluta posición de dominio. No solo porque controla más del 80% del mercado, su señoría, sino porque tiene todos y prácticamente todos los canales de comercialización con poder de mercado absoluto. Solo un ejemplo, y no quiero extenderme sobre esta materia. Del canal mayorista, que significa el 35% de las ventas, el 80% de los distribuidores tiene acuerdos de exclusividad con el actor dominante. El resto de las ventas que se realizan en supermercados, de 100 supermercados, mi representada está en 45. Y en esos 45, menos del 10% de las góndolas están los productos de mi representada, sumado a otras prácticas como premios por venta en volúmenes, etcétera. Por eso, señoría, si es que el competidor tiene acceso u otros agentes del mercado tienen acceso a esta información, podrán conocer informaciones tales como costos, márgenes,
promociones, entre otras informaciones absolutamente sensibles para mi representada y que podrían terminar, obviamente, perdiendo con su posición o exigua posición de competición en el mercado y con ello excluirla con los efectos que podría tener para los consumidores. Por eso, señoría, es de extremada importancia que esta contienda de competencia sea declarada admisible y posteriormente acogida, porque la confidencialidad de la información forma parte de los derechos fundamentales de mi representada y son esenciales en este proceso. Cuando mi representada participa en el proceso de delación compensada, lo hace obteniendo dos derechos que están contemplados en la ley. Primero, obtener un beneficio a una reducción de la multa que no puede ser quitado jurisdiccionalmente a menos que se demuestre que organizó y coaccionó en el cartel. Y tiene un segundo derecho, que es que mantenga la reserva de la información que se ha proporcionado en la investigación. De hecho, el artículo 22, inciso octavo, señala que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia deberá, y ese es el verbo rector que utiliza, deberá mantener la confidencialidad de la información. Dicho esto, me quisiera referir ya a los requisitos formales de admisibilidad, que es lo que nos empece en esta causa por ahora. Pues bien, se ha dicho que el artículo 112 de la Ley Orgánica del excelentísimo Tribunal Constitucional señala precisamente cuáles son los requisitos de admisibilidad. Y dentro de ellos, además de que conste por escrito y se presente ante este excelentísimo tribunal, debe ser promovida entre un tribunal que no sea superior de justicia y un órgano de la administración. Debe indicarse con precisión cuáles son los hechos y el derecho y cuál es la contienda de competencia. No hay duda alguna que estamos frente a un tribunal no superior de justicia, no cabe aquí explayarse sobre el tema, ya lo ha dicho la Corte Suprema, que precisamente analizó al amparo del artículo 77 de la Constitución la reforma a este órgano, que no es un tribunal superior de justicia, y también este excelentísimo tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el carácter de órgano administrativo del Ministerio Público. Dicho esto, quisiera detenerme en los principales argumentos que ha señalado el Ministerio Público. Uno que ya adelantó en un téngase presente diciendo que esta contienda de competencia sería inadmisible porque estaría radicado el conocimiento en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Y un segundo argumento que esgrime ahora de manera algo confusa, que lo que habría hecho el Tribunal de Defensa de Libre Competencia es soterradamente haber interpuesto un recurso de inaplicabilidad o solicitando la inaplicabilidad de ciertas normas. Pues bien, con todo respeto, le hago presente que tanto la contienda de competencia como el recurso de inaplicabilidad al cual elude ahora son recursos de derecho estricto, tienen ciertas formalidades que deben cumplirse, y en la especie la contienda de competencia aquí promovía los ha cumplido todos y cada uno de ellos. De hecho, cuando señala cuál es el órgano contra quien dirige la contienda de competencia, no señala que es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que ni siquiera ha requerido información alguna hasta el momento al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, sino que describe claramente que el órgano legitimado aquí, en virtud del inciso 18º del artículo 93 de la Constitución, es el órgano administrativo, llámese Ministerio Público. A mayor abundamiento, su señoría ilustrísima, quisiera analizar la conducta del Ministerio Público, que a mi parecer es grave. Y es grave no solamente porque atenta contra el tenor expreso de la ley, sino que atenta directamente contra una de las facultades de este excelentísimo tribunal contenida en el artículo 93, número 12. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en uso de sus atribuciones del artículo 19, creyó o pretendió tener competencias que no tiene para requerir información a un órgano jurisdiccional, ante la negativa fundada de este, y vaya que fue fundada, debería haber promovido él la contienda de competencia, porque el artículo 93 señala que el órgano administrativo también es legitimado para la contienda de competencia. Sin embargo, optó por un camino que es espurio y además ilegal, que es el del artículo 19 del Código Procesal Penal, que le permite acudir a la Corte de Apelaciones, pero cuando tiene atribuciones legales para requerir la información. Y este no es el caso. Aquí nos encontramos ante un órgano del Estado, el Ministerio Público, que está tratando de evadir la jurisdicción de este excelentísimo tribunal por la vía de forzar una interpretación incorrecta del artículo 19 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 19 del Código Procesal Penal lo habilita a solicitar la información a través de la Corte de Apelaciones para el caso que tenga competencia para solicitar aquella
información. Y eso es precisamente lo que se discute en autos. Lo que quiere el Ministerio Público aquí es decir que existe una suerte de deshacimiento de este excelentísimo tribunal por la acción por ella misma ejercida ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, al cual alude, debe conocer, dice el Ministerio Público, por el principio de inexcusabilidad, no debe hacerlo si es un negocio que está fuera de su competencia. Y aquí está fuera de su competencia porque el presupuesto jurisdiccional es que el Ministerio Público tenga legitimación activa para solicitar aquello a la Corte de Apelaciones. Y en los hechos no lo tiene, porque no tiene atribuciones para requerir información a órganos jurisdiccionales. Si uno analiza el Código Procesal Penal en detalle y es más, analiza su historia fidedigna, podrá notar que cuando se debe hacer referencia a un órgano jurisdiccional, el Código Procesal Penal lo dice expresamente. Y no cabe duda alguna que cuando hace referencia a órganos del Estado, el artículo 19 está aludiendo a órganos que ejercen la función gubernativa, por cuanto no empece al Ministerio Público entrar o bien analizar o discernir sobre decisiones jurisdiccionales o entorpecer la labor de un órgano independiente y jurisdiccional como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dicho esto, Su Señoría Excelentísima, evidentemente nos encontramos ante una situación que nos pone frente a un órgano del Estado que está actuando fuera de la legalidad y atentando contra facultades exclusivas del Tribunal Constitucional por la vía de forzar una norma legal a la cual no resulta aplicable esta situación. Dándose cuenta de lo anterior y queriendo arreglar su argumentación, ahora dice que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estaría reclamando la inaplicabilidad del artículo 19. Y nuevamente le recuerdo que el recurso de inaplicabilidad es un recurso de derecho estricto que no se ha interpuesto en autos, pese a que el tribunal podría deducir un recurso de inaplicabilidad, pero no lo ha hecho, y no lo ha hecho porque no hay un conflicto de constitucionalidad aquí, porque el conflicto es de legalidad, y este es de los pocos casos en que el Tribunal Constitucional puede conocer de un conflicto de legalidad. ¿Y cuál es ese conflicto? El artículo 19, que le permite requerir información, versus el artículo 22, inciso 8, y el artículo 39 del Decreto Ley 211, que prohíbe revelar esa información porque tiene el carácter de confidencial, e incluso se lo prohíbe al mismísimo Tribunal de Defensa Libre Competencia, que debe fallar conforme a las versiones públicas del mismo. Por tanto, Su Señoría, es del caso aquí señalar que se han dado todos los presupuestos para declarar admisible esta contienda y se proceda a conocer del fondo de la misma. Muchas gracias. Bien. Dada la alusión directa, el fiscal regional quiere hacer uso de la palabra por 5 minutos respecto de lo alegado por los que le sucedieron la palabra. Gracias, excelentísimo señor presidente. Brevemente, quizás con menos tiempo. La verdad es que hemos sido convocados a esta audiencia a debatir respecto de la admisibilidad de la contienda de competencia planteada. Salvo algunos argumentos escasos de todos los demás intervinientes, se abocaron a conocer el fondo de la cuestión planteada en el requerimiento y en la solicitud presentada por el Tribunal de la Libre Competencia. En ese contexto, excelentísimo tribunal, debo hacer presente, y particularmente a lo que ha señalado la Fiscalía Nacional Económica, que teniendo en consideración que estos antecedentes están reservados y que precisamente nos encontramos frente a una solicitud de alzamiento de esta reserva por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, es que este Ministerio Público también solicitó la custodia de los respectivos antecedentes, sin perjuicio de lo cual, igual se acompañó a título ejemplar en la presentación del Ministerio Público efectuada ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, copia de algunos de ellos, los cuales evidentemente eran ilegibles y la Corte los tuvo por acompañado en esos mismos términos, como ilegibles. De esta forma, Su Señoría Excelentísima, y solo también haciéndome cargo de que el Ministerio Público estaría tratando de invadir o superponerse a los tribunales de justicia, ya sean los tribunales de primera instancia o los tribunales superiores, al Tribunal de la Libre Competencia o a este excelentísimo tribunal, nada más lejos que aquello, sino que mantenernos dentro del orden institucional. No se ha desconocido el carácter del Tribunal de la Libre Competencia y se ha señalado, tal como lo señala el propio tribunal, que no es un tribunal superior, sino que es un tribunal de base,
y a título ejemplar es que se citaron las disposiciones de los artículos 39 letra N y 27, que da cuenta que muchas de las decisiones, tanto de la Fiscalía Nacional Económica como la resolución del Tribunal de Libre Competencia respecto a estas medidas intrusivas, son revisadas por un tribunal superior, que es, en este caso, superior para estos efectos de este tribunal, que es un ministro de la Corte de Apelaciones, como señala la norma. En ese contexto, excelentísimo tribunal, es que encontrándonos frente a un tribunal que es un tribunal de base en materia de libre competencia y suscitándose una contienda con un tribunal superior, que es la Corte de Apelaciones de San Miguel, es que estas reglas y estas contiendas deben resolverse conforme lo dispone una ley orgánica constitucional del mismo rango que el de L211, que es el Código Orgánico de Tribunales en las disposiciones legales ya citadas. Solo eso, excelentísimo señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Señor ministro, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.